Padre, sean enriquecidos por esa doctrina que tú tienes a bien impartir a través de los maestros. Espíritu Santo, en medio de esta noche, en medio de este pueblo, tu Padre, tus hijos puedan alabar y bendecirte a fin de que, oh Dios, esta palabra pueda ser, Padre, exaltada. Gracias, pues, nuevamente, Padre, por este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Año 870 al 850 antes de Cristo es la fecha aproximada en la que estos acontecimientos se llevarán a cabo. Hay personajes y ciertos identificadores que es necesario que usted y yo conozcamos ampliamente para poder saber en qué contexto se van a desarrollar los acontecimientos de este hombre, sí, llamado Elías. Sí, empecemos primero por lo más elemental, en función del entorno en el que se encontraba este profeta. Hay personajes que se estarán repitiendo vez tras vez, y uno de ellos es el rey llamado Acab, el cual, como usted ya lo reconoce, su padre era Omri, o había sido Omri, un poderoso también rey en Israel, en la región del norte, el cual 22 años había reinado. A la muerte de entonces Acab, su hijo, toma las riendas de un reino aparentemente próspero, pero absolutamente concentrado o simplificado en la idolatría. Este hombre llamado Acab, rey de Israel, recordando que el imperio todavía se encontraba dividido en dos partes. En el reino del sur continuaba gobernando, aquel hombre que usted ya también lo reconoció a través, de otro estudio llamado Asa. En el reino del norte, Acab toma las riendas, pero para evitar el apogeo de una nación llamada Siria, la cual estaba al borde de una gran conquista justamente en los territorios de Israel. Acab decide casarse a manera de estrategia política con la princesa, podríamos decirlo, de la región de Fenicia. La toma a ella por mujer y establece relaciones militares y políticas para poder fortalecer un imperio que estaba expuesto con los sirios. Esta mujer, la Biblia la denomina o la llama Jezabel. Su nombre como tal, en función del idioma hebreo, Sabel, siendo la raíz de ese nombre, se lo puede identificar de pronto como lo había mencionado en la clase anterior, con un término algo despectivo, se le traduce como estiércol. Ahora, esta mujer, Jezabel, siendo otra protagonista principal de aquí en adelante, es una mujer que primeramente tiene descendencia real. Seguidamente, ella manejaba, como toda hija de rey, pagana por cierto, manejaba las diferentes idolatrías ocultos a los ídolos. Entre ellos se mencionan a Baal, otros mencionan a Shera, otros a Astoret, entre los más destacados. Cada uno de estos dioses tienen sus propios identificadores de culto, con sus propios ministros y sus propias formas de celebrar religiosamente su adoración. Esta mujer se encarga de introducir, pero de manera muy amplia, la idolatría de los ídolos fenicios dentro ya de una cultura debilitada de Israel. Acab penosamente es un títere de su mujer. No logra obtener las riendas como lo hizo su padre, sino que permite que toda la influencia de Jezabel sea la que predomine en las decisiones políticas y sobre todo religiosas dentro de su nación. Esta reina Jezabel logra levantar 850 profetas o sacerdotes. De entre ellos, 450 pertenecen solamente para dar culto a Baal, uno de esos dioses, el principal, y otros 400 darán culto a Ashera. Se logra simplificar a ambos como marido y mujer, hablando de los dioses. Llamado hermano, Baal, siendo el principal dios de la nación fenicia, nos dicen ciertos historiadores con respecto a este ídolo mayor, por así
por así decirlo. Sí, quiero dar ciertas referencias como para que usted pueda tener aspectos generales. Teniendo 400 profetas a su haber, este radica propiamente su culto en la fertilidad, siendo reconocido como el Dios de la fecundidad, pero también el Dios del cielo. A este se le rendía culto no solamente dentro, digamos, de templos previamente levantados, que Jezabel se encarga de erguir dentro de la nación judía, dentro de la nación israelita, sino que adicionalmente junto con Asera, la cual era una diosa pagana que por lo general se la tallaba en madera, y muchas de estas representaciones estaban plasmadas en los árboles. Se le anuncia también la diosa de la fertilidad en cuanto a la productividad de las tierras. Lo penoso de estos dos ídolos paganos, sobre todo estos dos, es que impulsaba dentro del culto a la prostitución y a la promiscuidad. Eso de alguna forma ganaba adeptos por los placeres sensuales, obviamente, sí, dentro de una naturaleza caída, hablando de la naturaleza del hombre, abrigada de una manera así, diríamos, desenfrenada. Esa era la situación tanto política como la situación religiosa dentro sí de la nación de Israel. Queriendo dar de pronto ciertos pasajes de la Escritura, quisiera por favor que me acompañase para ver qué nos dice también el Señor allá en el libro de los Jueces. Quisiera dar algunos textos bíblicos adicionales como para que usted pueda ver la realidad de esa generación. En Jueces capítulo número 2, mira lo que nos dice detenidamente el verso número 13. Acompáñenme por favor al libro de los Jueces, capítulo número 2, verso número 13. Dice la Escritura, ¿lo tiene? Sí, muy simplificado por cierto, pero lo menciona. Y dejaron a Jehová y adoraron ¿a quién? A Baal, y juntamente adoraron ¿a quién más? Y a Astarot. Y esta última puede ser reconocida como Asera, ¿sí? Los nombres pueden ser variantes tan solo. En el mismo libro de Jueces, capítulo 10, también nos dice el Señor, si me acompañan un poquito más adelante al respecto. Jueces, capítulo número 10, en el verso número 6, la situación es mucho más compleja todavía. Porque el pueblo no solo tenía la tendencia ya de adorar a Baal y adorar a Astoret o a Asera. Sí, ya vamos a hablar los significados de estos nombres. Dice en el verso número 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, dice ahí, ¿a quiénes? A los Baales, es decir, no había uno tan solo, había varios, y a Astarot, a las dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y obviamente dejaron a Jehová y no le sirvieron. En cuanto a Baal, diríamos en su significado, mi amado hermano, significa mi Señor o mi poseedor, sí, en cuanto a su nombre como tal. Pero en el significado de Asera o Astoret, que vendría a ser la diosa, sí, a esta se le identifica simplemente como la diosa, sí, Atenea, ya en el círculo griego, o también hay quienes la denominan la diosa Venus o la diosa del placer. Estos dioses, mi amado, si cuidemos que se concentraron y se levantaron en la región del norte. En esa condición, en esa, diríamos, en ese estilo que había adoptado Israel, y pareciera ser que ya se extinguía toda, diríamos, vestigio de la búsqueda hacia Dios, hacia el verdadero Dios de Israel, es que el Señor levanta a un profeta totalmente desconocido y de una región bastante, diríamos, remota. Cuando uno va a la Biblia, y acompáñenme por favor a Jueces capítulo, a Reyes capítulo 17, la Biblia ahora se concentra en dar aspectos, sí, de este nuevo profeta en el escenario bíblico, Elías. Su nombre, por cierto, significa Jehová es mi
mi Dios. Eso representa su nombre, ¿sí? Jehová es mi Dios. Donde ya la nación había perdido identidad religiosa, Elías se levanta como el representante, sí, de ese Dios que estaba siendo olvidado. Ahora, acerca de esto nos dice la Escritura, entonces Elías tisbita. Esta es su procedencia. Tisbita se podría desprender de aquella región que se ubica, sí, en las montañas de Galaad, una ciudad llamada Tisbe. Esta se identifica el día de hoy como un lugar llamado cerca, con C es su nombre, cerca, sí, dentro, sí, de la nación de Israel. Esto, vuelvo y repito, se llevará a cabo allá en el siglo 9 antes de Cristo. Se lo logra ubicar básicamente en esa edad contemporánea. Versículo número 16, versículo capítulo 17, verso 1 nos dice, entonces se levanta Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, y le dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, hay algo curioso en esta sentencia, y eso será lo primero que vamos a entrar a observar en esta noche. Elías no se acerca, amado hermano, al rey para darle un mensaje previo de arrepentimiento. Elías no se acerca al rey como para poder decirle, has pecado, has ofendido a Dios, arrepiéntete y permítele, sí, al Señor que limpie tu pecado y que restaure a la nación. No, Elías va prácticamente con un mensaje condenatorio, llevando ya en sí mismo el juicio, la sentencia por la rebeldía de un rey totalmente apartado de la gracia de Dios. Usted recordará en la enseñanza del viernes pasado que se decía que este rey, que a propósito dio una orden para que se vuelva a reconstruir ¿qué ciudad? Jericó, la cual tenía una sentencia divina de que quien se atreviese a levantar tal ciudad o tales murallas habría de pagar con sus propios hijos, a manera de castigo, por levantar o pretender levantar dicha ciudad que Dios había destruido. Y esto fue así. En este caso acá no reparó en alguna forma de tratar de conservar por lo menos la palabra de Dios en esa ciudad, de una manera, respetuosa. No, lo violentó y tentó a Dios. Ahora bien, la Biblia nos menciona que acerca de este profeta, que Elías irá delante del rey, básicamente a darle sentencia de juicio. Por mi palabra, no lloverá 3 años y medio, dirá más adelante en la carta de Santiago. Y querido hermano, ¿y cómo así este rey recibe esa sentencia de parte de este profeta? Yo quisiera en ese sentido resaltar ciertas advertencias bíblicas de primera mano. Cuando uno va a la carta de los Efesios, venga conmigo por favor, Efesios capítulo número 5, ¿qué nos dice el Señor? Verso número 11, carta a los Efesios, acompáñenme por favor a la escritura, en el capítulo número 5, mire con detenimiento qué nos dice el Señor en esa preciosísima carta. ¿Lo tiene? Dice, verso número 11, y no participéis en las obras infructuosas, es decir, que no tienen fruto de las tinieblas, sino más bien, ¿qué nos dice el Señor? Reprendedlas. En muy pocas oportunidades vemos profetas de Dios siendo tan tajantes y tan directos con el pecado, donde no hay oportunidad como para poder reflexionar. Elías y Acab es un vivo ejemplo de ello, pero eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podríamos tomar como referente a Juan el Bautista, siendo también él quien públicamente llamara la atención a Herodes Antipas.
Dentro de su círculo, Herodes había tomado básicamente a su cuñada como su mujer, en cuyo caso, si Juan el Bautista declaraba públicamente de que no es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y esa confrontación directa lo llevó a Juan a la cárcel. Más adelante usted reconocerá que es la propia Herodías la que, enviando a su hija, pedirá luego de que este rey se contentara con ese baile, le mandará a pedir que le corten la cabeza a Juan el Bautista. Pero dentro de la Escritura en Efesios capítulo 5 verso 11 se nos dice que no solamente no se debe de participar en las obras de las tinieblas, sino que también se nos manda a reprenderlas. Y eso es lo que hace Elías. Va directamente a reprender de parte de Dios al rey. Recuerde lo que dice el versículo número 1. Dijo Acab, le dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ¿qué cosa? Lluvia ni rocío en estos años. Por el contrario, dice la Escritura en la parte final, sino por medio de qué, o qué tenía que acontecer, sino por mi palabra. Y inmediatamente diríamos que el Espíritu de Dios le dice a Elías que vaya y se retire y se esconda allá en un arroyo. Y hermano, de Elías obviamente vamos a estudiar de manera muy amplificada. Pero dentro de estos acontecimientos debemos de entender que Elías, más allá de ser un mensajero de Dios, era un hombre también tal cual como lo puede ser usted o lo puedo ser yo. Un hombre común y corriente, sencillo, pero también muy usado por el Espíritu Santo. Todo obviamente dependería de su comunión que él pudiese tener con Dios en medio, vuelvo y repito, de una generación sumamente idólatra. De hecho, cuando uno va a la carta de Santiago, lo había mencionado con anterioridad, pero en el capítulo ya número 5 se nos habla de Elías lo siguiente. En la carta de Santiago, acompáñeme por favor. En el capítulo número 5, hablando de se nos da inclusive un dato adicional, un dato exacto de cuánto duraría la sequía de la que Elías advertiría al rey Acab. Capítulo número 5, mire por favor el versículo número 17. ¿Lo tiene? Dice el Señor: Elías era hombre, ¿qué nos dice? ¿Sujeto a qué? Y esto obviamente no se refiere a pasiones desordenadas, sino a susceptibilidad como hombre. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a ¿quiénes? Semejantes a las nuestras. Es decir, que si Elías, digo yo, a mi manera de ver ya bajo la tendencia humana, si Elías en algún momento caía en depresión, era muy semejante a cualquiera de nosotros cuando así mismo, aconteciéndonos algo negativo, nos puede llegar a bajar muchas veces la intensidad o nos puede de alguna forma desmoronar en ciertos aspectos de nuestra vida familiar. Elías, al igual que cualquiera de nosotros, era susceptible a errores, a equivocarse, a tomar malas decisiones, en algún momento sentir temor, miedo, como cualquiera de nosotros. Pero, sin embargo, si la Biblia en este versículo 17 va a distinguir algo especial en Elías. La Biblia dice que Elías era un hombre de oración, un hombre de clamor. Dice la Escritura, y oró fervientemente para que no lloviese. Ahora, ponga por favor atención en esa parte de la Escritura. Elías va ante el rey para decirle que no va a llover. Pero lo dice, mi amado hermano, como vuelvo y repito, como una sentencia de parte de ¿quién? De parte de Dios. Mas, sin embargo, en el verso 17 se revela que Elías había estado orando para que no lloviese. Es decir, que Elías, al ver que el pueblo estaba totalmente
totalmente desbocado a la idolatría, Elías no se queda de brazos cruzados. Le digo esto, mi querido hermano, porque Elías pensaba en su generación que él era el único y el último, si es que lo quiero utilizar con términos actuales, cristianos de su época. Tanto así que cuando él luego huirá a esconderse en las montañas, él le dirá a Dios: yo solamente he quedado como profeta de Jehová. Solo yo he quedado. Y Dios obviamente que conoce el corazón de los hombres, dirá: no, Elías, tú no solo estás en esto, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas ni se han inclinado a adorar a Baal. Pero claro, de esos otros 7,000, como lo dice un comentarista bíblico, me parece muy razonable, esos otros 7,000 habían perseverado en la fe, pero nadie había confrontado el pecado. Es decir, todos estaban orando, todos estaban guardando, sí, la fe de la ley mosaica, pero todos estaban internamente refugiados. Nadie quería dar la cara, solo Elías. Elías fue el hombre quien de alguna forma sintió en su corazón que tenía que haber un punto final para la idolatría de su nación, que tenía que haber, sí, algo de parte de Dios diferente para que la nación vuelva a sucumbir en el mal que había quedado. Y es ahí donde Elías se propone orar a Dios para poder castigar al pueblo, pero sobre todo a su representante que va a la cabeza, es decir, ¿a quién? A Acab. Y Elías ora de una manera muy sabia, porque Elías va a orar para ridiculizar la principal fuente, entre comillas, digo esto, de bendición del Dios Baal, la lluvia. Recuerde que Baal no solamente era el Dios de la fertilidad, sino también que era reconocido como el Dios del cielo. En ese sentido, cada vez que llovía, grandes bacanales se llevaban sí, en los cultivos por parte de los sacerdotes, con Jezabel como sacerdotisa a la cabeza. Amado hermano, Elías, al ver todo esto, ora a Dios y él comienza de manera interna a decir: Señor, quiero que haya sequía en mi nación. Quiero que si Baal sea dejado y que seas tú nuevamente, sí, el ícono de este pueblo que se ha rebelado contra ti. Y ahí comienza, mi amado hermano, Elías a clamar, comienza a orar. La Biblia no dice cuánto tiempo oró Elías por esto, pero lo que sí dice la Biblia es que si su oración tuvo contestación. Y cuando él recibió de manera personal confirmación de parte del Espíritu diciéndole: anda y declárale sí, al rey que no va a llover, él sabe perfectamente que su oración ha sido oída y ha sido respondida. Dice en el verso número 17: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y 6 meses. Mi amado, recordando al libro de los Reyes, capítulo 17, Elías sabía que Dios había respondido a su oración, pero él no sabía cuánto tiempo duraría la sequía. Ese tiempo sí lo estableció ¿quién? Dios establece el tiempo. Dios fue el que le dijo: anda y dile al rey que no va a llover, pero el tiempo que yo voy a establecer para esto no será, sí, el tiempo que tú desees, sino el tiempo que yo lo determine. Versículo número 1 nos dice, sí, capítulo 17, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso número 2, ¿podrías leerlo, por favor? Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado. ¿A quién, mi amado hermano? He mandado a los cuervos
Dios que te den allí de comer. ¡Qué curiosidad! Y qué, si diríamos, y qué soberanía de Dios! Dios primeramente, como lo hemos leído, Dios le dirá al profeta: sal de aquí, huye, escóndete. Mi amado, dicen muchos que tener una actitud como esta de huir sí se asemeja a la cobardía. Pero, amado hermano, cuando es Dios el que te dice huye o escapa, hay que ser obediente. No necesariamente a veces tener una actitud de valentía nos podría asegurar la victoria. A veces es mejor poder establecer en la huida la sobrevivencia antes que en la confrontación y luego ver la muerte. Hay un texto bíblico que quisiera compartirlo con usted y para ello venga por favor al libro de los Proverbios. Vayamos a un texto de referencia al respecto. Eclesiastés, capítulo número 9. Mira lo que nos dice el Señor. Eclesiastés, capítulo número 9. Dijo el proverbista, así el rey Salomón, lo siguiente, ¿lo tiene? Aún hay esperanza, verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y ahí tiene esa expresión muy agraciada. ¿Lo tiene? Porque mejor es perro vivo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí al final? Que león muerto. Yo entiendo por la escritura que Dios nos manda a ser valientes. Pero a veces esta estrategia de huir, que se la podría asemejar como un acto de cobardía, si ha sido Dios quien lo ha dado como estrategia, haríamos muy bien en someternos a ella. Mucha gente, de hecho, que al huir dio la victoria. Preguntémosle de primera mano a un hombre llamado José, allá en el libro de Génesis, que frente a la provocación o la tentación de caer en un acto de fornicación, y en el caso de la mujer egipcia, la mujer de Potifar, de adulterio, él huyendo desnudo, ganó delante de Dios una poderosa batalla. Y querido hermano, a Elías se le es ordenado que huya. Y dice la Biblia en el versículo número 3, apártate de aquí. Y ven y vuélvete al oriente y escóndete, recordando que él venía de qué lugar, de qué región propiamente, de Galaad, sí, y posiblemente de la parte montañosa, es decir, que él ya estaba habituado a este tipo de terrenos. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al gran río, al gran Jordán. Verso número 4. Y es Dios quien le da aún, mi amado hermano, si diríamos la consolidación de que si de darle su provisión. Beberás, ¿qué cosa, mi amado hermano? Beberás del arroyo, y yo mandaré a los pueblos que te den allí de comer. Qué curioso, mi amado hermano, como Dios, y digo curioso porque esto no es común, pero sí es obviamente en Dios, sí, su voluntad, de cómo puede el mismo Dios proveerse de su naturaleza para poder bendecir a quienes hacen su voluntad. Podríamos decir que su régimen de supervivencia en estos años no serían los manjares, por así decirlo, sí, que se suelen servir en las mesas. Aquí básicamente estaría para poder pasar lo que Dios le enviara solamente con agua y lo que Dios proveyera. Agua y lo que Dios envíe. Agua y la misericordia de Dios sobre la mesa. Este régimen, mi amado hermano, me imagino que Elías no se lo esperaba. Él había orado para que Dios le dé una contestación a su oración. Pero lo que eso implicaría después, quedar en las manos de Dios. Diría cualquiera, yo te pedí, Dios, en oración, que cambies a fulano de tal. Pero lo que tú de pronto
pronto no logras ver qué puede llegar a pasar luego de que esa persona cambie. Podría muchas veces ocurrir que al inicio esto se torne en contra tuyo. ¿A qué me refiero? Tú podrías simplemente decir, Señor, yo deseo que este jefe en mi área donde trabajo ya no esté aquí, pero saque, me hace la vida de cuadrito, no me agrada la forma en que me trata. Y Dios, ante tu insistencia, darte la vez y decir, bueno, ya no va a estar ahí. Pero puede ser que el que lo reemplace, te ponga a ti a hacer cosas que a ti ni siquiera se te ocurrían. Y tú podrías decir, Señor, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué estoy todavía más apretado que antes? Y Él te dirá, tú me dijiste que saque a tu antiguo jefe. Ante ello, ¿cómo podríamos reclamar? Mi querido hermano, Elías ahora se ve, escondido, ya no en su hogar, sino en una montaña, solamente a expensas de beber agua y que Dios le lleve lo que desee darle como provisión. Dice la Biblia, yo he ordenado a los cuervos que te den allí, ¿de qué? De comer. Entendiendo que para un judío, sobre todo, respetuoso de la ley, el cuervo era considerado un animal inmundo. Y que obviamente, si todo lo que ellos logren en este caso agarrar con su pico, quedaría contaminado. Pero, amado hermano, cuando Dios quiere usar lo inmundo para bendecirte, eso pasa a un segundo plano. Aún Dios puede utilizar manos inconversas para poder bendecir a su pueblo. En el versículo número 5 se nos dice, y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. No le dijo, Señor, ¿y por qué al arroyo? ¿Y por qué le vas a dar agua? ¿Y por qué vas a utilizar el cuero? No. Él simplemente, ¿qué hizo? Oyó y obedeció. Qué lindo sería, mi amado hermano, que esta actitud la tengamos cada uno de nosotros en todo lo que Dios imponga. Señor, ¿y por qué me voy a tal lugar? ¿Y por qué quieres que me quede? ¿Y por qué hasta esta hora quieres que te sirva? Simplemente oye y obedece. En la obediencia hay bendición. Dice la Escritura, mi querido hermano, Él hizo conforme a lo que la palabra de Jehová le había mencionado. Pues se fue y vivió al arroyo de Rí, que está frente al Jordán. Y claro, la obediencia siempre será recompensada. En el verso 6 se nos dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. ¿Y él qué hacía por su parte? Y él bebía del arroyo, pan y carne. Y diría cualquiera, pero hermano, ¿cuánto tiempo comió pan y carne? ¿Cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. Dirá cualquiera, bueno sería comer esto una semana, pero todos los días, de mañana y de tarde, y solamente para beber qué cosa. Diría cualquiera, no hay un juguito por ahí, no, hay agua. Y que solo pan y la mantequilla y así seco, sin seco. Llamado, cuando Dios te da la provisión, a nosotros no nos toca quejarnos por esto. A nosotros nos toca agradecer por el pan nuestro de cada día. Si hay pan, si hay pan, y si no hay ni pan ni carne, el agua igual nos va a servir. Mi querido hermano, Elías está ahí, frente a esta provisión que Dios mismo está enviando con estas aves, los cuervos. Los cuervos, dice en el verso 6, le traían pan y carne tanto por la mañana, dice, y como también por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, ¿qué pasó? Algunos días, posiblemente podríamos establecer unos 30 días. Pasados algunos días, ¿qué pasó? La oración de Elías comenzó a hacer estragos. El agua. Él había decretado, ¿qué cosa, mi querido hermano?
¿Qué habría decretado? Que habría una gran, ¿qué cosa? Una gran sequía, dice la Biblia en el versículo 1, recuerda, si vive Jehová en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y ahora, donde él estaba, sí, se llevó a cabo también, ¿qué cosa? La palabra que él había decretado. Y amado hermano, si bien es cierto, cuando uno vive bajo la cobertura de Dios, Dios nos ampara, Dios nos guarda, no por ello no nos va a llegar a afectar muchas veces el mal. Un hijo de Dios, de hecho, si lo quiero pragmatizar a manera familiar, puede estar siendo, sí, diríamos, sustentado por Dios en sus grandes necesidades. Pero el hecho de que un marido indolente se gaste toda una quincena en un bar y no lleve ni un centavo a la casa, de seguro a su esposa cristiana le terminará afectando esa mala decisión. La oración de Elías va a comenzar a hacer estragos aún allá en el arroyo, porque el río comenzará, o el arroyo comenzará, ¿qué cosa? A secarse. Dios mismo sí lo está permitiendo. Pero Elías no toma una actitud de queja, ni se conducta violenta como lo pasó de pronto con Jonás al ver que la calabacera se había secado. Elías, por su parte, dice la Escritura más adelante, versículo 7, pasaron algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego, dice el verso 8, a él, palabra de Jehová diciendo, levántate. Recuerda que Dios le había dicho, vete a dónde? Al arroyo. Cualquiera diría, hermano, aquí no hay agua, ¿y qué hago? ¿Y me voy a dónde? A donde hay agua. Acompáñame, por favor, sí, al libro de Génesis. Quisiera tomar un pequeño texto de referencia, porque en ese tipo de encrucijadas, el hombre a veces toma pésimas decisiones. Venga conmigo, por favor, al libro del Génesis y veamos si al patriarca Abraham en un atolladero como él. Capítulo 12. Génesis capítulo 12. ¿Lo tiene? Versículo número 10. Génesis capítulo número 12. Versículo número 10. ¿Lo tiene? Y dice la palabra del Señor. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? De manera instantánea. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Y lo dice el texto, porque era grande el hambre de nombre. Y eso es lo que muchas veces, si un pueblo sin brújula puede llegar así a decidir por no saber confiar o esperar en Dios. Las decisiones, cuando están sujetas a presiones y no hay tiempo muchas veces para la reflexión o la búsqueda de la dirección de Dios, nos hace acelerar, mi amado hermano, sí, a la toma de decisiones y por ende a equivocarnos en la vida. Y querido hermano, Elías sabía que Dios le había dicho, ándate a dónde, al rollo de Kerit, y ahí quédate. Y cuando vio que el arroyo comenzaba a secarse, cuando de pronto era un solidito que si de agua que descendía por esa vertiente, él no dijo, me voy de aquí. Él no dijo, Dios me ha fallado. Él no dijo, ahora sí me voy a morir aquí, que no tengo agua para sustentarme. Mi amado hermano, él simplemente supo esperar. Dios me dijo que vaya aquí. Y Dios tendrá nuevamente que decirme a dónde tengo que ir. En el caso de Abraham, esta decisión que él toma por la necesidad de la comida lo llevará a Egipto. Y en Egipto, casi que por poco, llega a perder a quién? A su mujer. Dios
Dios tendrá que salir al encuentro, a exhortarlo y hacerlo quedar en ridículo. ¿Por qué? Todo por una necesidad terrenal. Y querido hermano, cuando retomamos el libro de Reyes, capítulo 17, Él espera que Dios sea el que dirija su vida. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete ¿a dónde? A Serepta de Sidón. Y esto era, mi amado hermano, si territorio de la mujer de quién, de acá, de Jezabel, siendo Sidón en aquel entonces parte del imperio fenicio. Vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mi amado, parece de, digamos así, de incoherencia, parece de no creer. Disculpa, primeramente, ¿a dónde quieres que vaya? Básicamente Dios me está diciendo: sal de Israel y ándate a una nación extranjera. ¿Pero a dónde? A Sidón, de donde viene esa mujer perversa. Sí, allí. ¿Y con quién quieres que vaya a vivir? ¿Con una mujer de alta jerarquía? No, quiero que te sustente una mujer viuda. Y qué curioso, la mujer viuda, mi amado hermano, no sabía. Ojo, ella no sabía que habría de llegar un hombre a su casa y que ella lo iba a mantener. Pero Dios le había dicho al profeta: yo le he dado orden ¿a quién? A esa mujer viuda. Pero a la verdad, la mujer queda sorprendida cuando ve al profeta llegar a la puerta de su casa. Dice mi querido hermano en el versículo número 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas, ¿qué cosa? Porque eso ya no había. Que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11, ¿podrías leerlo? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que también me traigas, ¿qué cosa? Un bocado de pan en tu mano. Estos dos elementos, agua y pan, serían, mi amado hermano, el pequeño distintivo del cual Elías habría de estar orando en el camino para saber quién habría de ser la que Dios usaría para darle a él la provisión. Recuerda cuando Abraham envía a su propio siervo Eliezer para buscar esposa ¿a quién? A Isaac, su hijo. Y es ahí donde el siervo de Dios si es enviado en esta comisión, le dirá al Señor orando: Señor, yo quisiera que de entre todas las mujeres que me reciban, sea la que le dé de beber a mis camellos, la que sea la mujer para el siervo de tu Señor. Amado, esto la verdad era una situación bastante compleja, porque por lo general un camello puede llegar a beber de manera constante, cerca de 40 litros de agua. 40 litros de agua. Y Eliezer no fue como un camello, fue siquiera con cerca de más de 5 camellos. Y esta mujer, si acaso sería la indicada, tenía que tomarse el tiempo necesario para sacar el agua del pozo y ponerle y darle de beber a cada camello. Esa situación, mi amado hermano, sería, diríamos, el tips que tendría que tener para poder ser, la indicada para Isaac. En este caso en particular, Elías en el camino de seguro tuvo que haber estado pidiendo en el Señor: Señor, en Serepta pueden haber muchas viudas. ¿Y cuál de todas ellas es la que me va a sustentar?
¿a quién tú le has dicho que me debe comer durante todo este tiempo? Y es ahí donde de seguro Elías tuvo que haber puesto a prueba a Dios diciéndole, a quien yo le pida agua y a quien yo le pida un pan para comer, sea ella la indicada. En el versículo número 11 dice la Escritura, y yendo ella para traérsela, ella volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Todos el verso 12, por favor. Y ella respondió, pide Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y es ahí, mi amado hermano, donde se abrirá una puerta. Esta mujer le declara al profeta, solamente tengo lo que tú estás viendo, nada. Recojo leña para ir a cocinar un poco de qué? De harina. Sí, disposición puede haber, aun cuando no haya para poder satisfacer una necesidad. Mi amado hermano, y Dios tomará aquello para poder hacer un poderoso milagro en la vida de esta viuda. Pero de ello lo estaremos viendo, Dios mediante, el próximo día viernes. Entendemos como conclusión en esta preciosa noche que Elías va a experimentar uno de los procesos más duros, pero también de mayor bendición en su ministerio. Ver de parte del Señor un milagro que durará cerca de 3 años a las puertas de la casa de una viuda. ¿Lo quiere reconocer? No falte el próximo día viernes, porque andaremos en los significados espirituales también, de lo que era esa tinaja, de lo que era obviamente esa harina, y cómo Dios mandaría, mi amado hermano, provisión para que ella y Elías sean sustentados. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Aleluya. Oremos a Dios y digamos de todo corazón: Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche hemos dado una breve introducción acerca de un profeta, considerado aún por tu propia palabra como uno de los más grandes, Elías Tisbita. Señor, hemos visto por la Escritura que este siervo tuyo no era tan diferente a cada uno de tus hijos aquí reunidos. Su vida se concentró en la oración y la obediencia. Y eso le hizo escalar grandemente en medio de esos hombres de renombre en la Biblia. Tanto ha sido Dios, que fue uno de los referentes que el Padre tuvo la gran bendición de participar en el monte de la transfiguración. Porque es ahí el profeta Elías en medio de Jesús y de Moisés. Y este siervo tuyo, oh Dios, fue una pauta de bendición para toda una generación que estaba esclavizada en la idolatría. Señor, levanta de esta tu iglesia hombres y mujeres con una necesidad por su pueblo, por una necesidad de su casa, de su nación. No podemos quedarnos de brazos cruzados al ver cómo otros están siendo esclavizados por el pecado. Señor, si el cerrar los cielos es un trato que tú puedes usar para que un pueblo reflexione y levante nuevamente su cabeza hacia donde, oh Dios, han dejado de ver, cierra los cielos. Porque es necesario, oh Dios, reconocer que mi provisión, mi ayuda y mi socorro
deben venir de Jehová. Él hizo esos cielos. Él ha dado provisión. Él ha dado sustento. Pero cuando por medio de estas cosas se desvía nuestro horizonte, tú puedes cerrar la llave de las bendiciones. Y todo para que el pueblo vuelva a verte a ti. Todo para que tu nación vuelva, oh Dios, a depositar su fe en el único autor de la salvación, en Cristo. Señor, permita que esta iglesia pueda solo verte a ti. Pueda siempre, oh Dios, avisorar tu palabra como el mayor tesoro.